Bueno, buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que la estén pasando, pues, al menos tranquilos, ¿verdad? En esta cuarentena. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. Yo soy Juan Antonio del Valle, soy director de la comunidad de Guadalupe del Grupo La Vida. Y como les digo, vamos a hablar de el sufrimiento y cómo podemos aprender y hacernos más fuertes a través de él. Vamos a empezar con una pequeña oración y después continuamos, ¿ok? Bueno, Señor Jesús, te pedimos que nos bendigas. Hoy en este día te pedimos que nos ayudes a ser más fuertes a través del sufrimiento y que todas las personas que están oyendo esto, Señor, puedan entender que hay cosas buenas, Señor, a pesar del sufrimiento. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para hablar del sufrimiento es importante definir, bueno, qué es el sufrimiento como tal, ¿verdad? Y el sufrimiento es muy relativo. Para alguien, por ejemplo, que tuvo un accidente, la recuperación es sufrimiento. Pero para otra persona que tal vez no ha tenido un accidente, el hecho de, no sé, pincharse la mano o tener algún tipo de accidente muy pequeño, cortarse un poquito, es sufrimiento. Para otros el tener que hacer algunas cosas, no sé, para algunas personas el trabajar es un sufrimiento. Para otras el tener que estudiar para un examen también podría catalogar dentro del sufrimiento. Pero el sufrimiento como tal es todo eso que nos molesta, ¿no? Que nos interrumpe en nuestra vida como queremos llevarla, ¿no? Lo que en teoría no nos permite ser felices. Y bueno, muchas veces, para hablar un poco del sufrimiento, el sufrimiento puede venir de muchos lugares. Puede venir de nosotros mismos, nosotros podemos causarnos sufrimiento a nosotros mismos, o las otras personas nos pueden causar sufrimiento. La vida puede traer sufrimiento, y es importante entender esto, porque el problema con el sufrimiento, ¿verdad? Con las situaciones incómodas, con los problemas, es que no podemos evitarlo, no podemos escapar de él. Por más de que nosotros intentemos correr al sentido contrario, que intentemos ocultarlo, que intentemos, como dice, meterlo debajo de una alfombra, eso no funciona. El sufrimiento tarde o temprano llega. Para nosotros los cristianos a veces nos cuesta entender por qué Dios no nos quita el sufrimiento. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Pero es importante entender que Dios no nos promete librarnos de ese sufrimiento. Dios nunca dijo, bueno, yo les voy a quitar todo el sufrimiento y ustedes van a vivir felices sin ningún tipo de problema. Eso no es cierto. Y cualquier persona que diga lo contrario, o sea, que diga que Dios dijo esto, los está engañando. No existe el Dios que viene y te dice, bueno, tu vida va a ser un lecho de rosas y vas a vivir feliz por el resto de tu vida y todo va a ser lindo y todo va a ser color de rosas. Eso no es cierto. Ojalá fuera así. Ojalá uno quisiera que fuera así, que Dios hiciera magia y quitara todos los problemas de nuestra vida. Pero la realidad no es esa. Entonces, por más de que nosotros intentemos escapar del sufrimiento, este siempre va a venir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? No podemos evitarlo. No podemos decir, bueno, voy a ignorarlo. Podemos intentar ignorarlo, pero tarde o temprano vuelve. Tarde o temprano vuelve a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer con el sufrimiento? Lo único que podemos más o menos como aprovechar del sufrimiento, ¿verdad? Una de esas cosas es para ayudarnos a ser más fuertes. Y si leemos en Romanos 5, 3 y 4, Romanos 5, 3 y 4, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce madurez, y la madurez produce esperanza. Dios tiene una manera distinta de ver nuestro sufrimiento. Dios entiende que este sufrimiento pues produce perseverancia, que a pesar de que estoy sufriendo yo sigo adelante, y eso es la perseverancia. Después eso produce madurez. La madurez a veces es entender que el sufrimiento no se puede evitar y aceptarlo como tal. Y después eso produce esperanza, porque yo sé que el sufrimiento no es eterno, sino que en algún momento termina.
Entonces, ¿qué podemos hacer con el sufrimiento? Bueno, con el sufrimiento podemos aceptarlo, entender que es inevitable y después de eso nos va a hacer más fuertes. ¿Ok? Y ahora quiero hablar un poco sobre una cosa que a mí me llama mucho la atención y es la joyería. Mi familia vivió en Cartago, digamos, y ellos sé que eran joyeros y relojeros y demás. Y en algún momento a mí me llamó mucho la atención esto porque el proceso que tiene que pasar un pedazo de un mineral, ¿verdad? Llámese oro, plata, hierro, para transformarse en algo útil, implica un montón de cosas. Entonces, nosotros podemos agarrar un pedazo de oro, una pepita de oro, ¿verdad? Son como pedacitos chiquititos de oro que se encuentran en la tierra, o de plata, o de hierro. Y por sí solo eso no funciona, no sirve para nada. Yo puedo agarrar ese pedazo de oro y sí, es bonito, se ve bien, pero no es una joya, es simplemente un pedazo de oro. Podemos agarrar un pedazo de plata y es lo mismo, o de hierro. Nosotros tenemos que utilizar un proceso, ¿verdad? Y luego de ese proceso se termina transformando en una joyería, en una herramienta de hierro, o en cables de plata, o el cobre que se transforma también en cables, etc. Entonces, hay algo que nosotros tenemos en común con el hierro, con el oro, y es que pasamos por sufrimiento. El hierro evidentemente no siente y no siente nada, pero se somete a altas temperaturas, ¿verdad? Hay que calentarlo un montón para fundirlo, pasarlo por procesos, después enfriarlo, volverlo a calentar, darle forma a base de martillazos, volverlo a enfriar, volverlo a calentar y así sucesivamente hasta que forma algo. Nuestra vida es así. Empezamos siendo un pedacito de oro, un pedacito de plata, y después Dios nos va trabajando. Y el sufrimiento que viene a veces es que tenemos que calentarnos tanto para derretirnos y que Dios nos dé forma, como el metal. Como les digo, un pedazo de oro no es nada, no es algo que podamos como apreciar. Pero si después vemos un anillo de oro, es muy distinto. Entonces, nosotros debemos pasar por ese proceso. Y ese proceso requiere y siempre va a requerir sufrimiento. Siempre. No hay otra manera de agarrar el oro y pasarlo a una joya, o sea, hacerlo una joya, sino que hay que calentarlo y golpearlo y pasarlo por todos esos procesos. Entonces, chicos, es importante entender que el sufrimiento nunca va a ser eterno. O sea, yo sé que a veces es difícil de verlo, a veces es difícil de entender el por qué estoy pasando por esto, el por qué, no sé, un familiar se murió, por qué ahorita estoy enfermo, por qué, no sé, me quedé en un examen, por qué no me aceptaron en la universidad, por qué estamos todos encerrados ahorita en la casa, por qué va a aparecer el coronavirus, por qué la gente se está muriendo. Son preguntas difíciles, sí, pero no va a ser eterno. Cuando mi abuela murió hace muchos años, fue muy doloroso, pero el tiempo y Dios van sanando las cosas y llega un punto donde uno no es que lo olvida a la persona, porque no se olvida, pero ya no es tan doloroso. Entonces sí, hubo mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento también me ayudó a ser más fuerte, que es lo que hablamos hoy. Entonces, aunque parezca que el sufrimiento que estamos pasando ahorita es eterno, yo les puedo garantizar que no lo es. En uno de los salmos dice que pasamos por valle de lágrimas, pasamos por un valle oscuro, y habla específicamente de pasar por el valle de lágrimas. Aunque yo ande por valle de lágrimas, no temeré mal alguno. Ese no temeré mal alguno en el valle de lágrimas no dice como voy a quedarme a vivir en el valle de lágrimas, voy a quedarme a vivir en un valle oscuro con dolor y sufrimiento. No, dice aunque pase por ahí. Entonces nosotros pasamos por ahí, pero el valle de lágrimas en algún momento se acaba. En algún momento ese sufrimiento que te está haciendo daño va a terminar. Esta situación que ahorita te parece insoportable va a pasar.
Y aunque tal vez no se cumpla o no pase lo que usted quiere que pase, por ejemplo, uno pues puede orar muchísimo para que una persona se sane de una enfermedad, pero puede ser que no se sane. Y aunque no se resuelva así, ese sufrimiento va a pasar. Aunque todas esas cosas que nos duelen parezcan imposibles de quitar, imposibles de superar, uno puede superarlas. Todo de la mano de Dios. Ahora vamos a leer 1 de Pedro 5, 10. Y dice, 1 de Pedro 5, 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esto es muy chiva y es muy bonito porque dice justo lo que hablábamos antes, que después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, tal vez un poco es un año, tal vez un poco son 2 minutos, tal vez un poco son, no sé, 10 años, 20 años, 30 años, tal vez un poco de tiempo son unos días, pero cuando pase ese poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. O sea, Dios utiliza el sufrimiento para hacernos fuertes, firmes y estables. Hay otra de mis pasiones o otra de las cosas que a mí me gusta o me ha gustado siempre es la historia. Y he aprendido que cuando se hacía una espada, para un caballero por ejemplo, la espada tenía que pasar varias veces por un proceso, ¿verdad?, para hacerla más fuerte. Y eso era agarrar la espada, calentarla, darle martillazos, ¿verdad?, para darle la forma correcta, y después enfriarla. Se mete como en un bote con agua fría. Después se saca, se vuelve a calentar, se vuelve a poner y otra vez se le vuelve a dar forma y se vuelve a enfriar. Eso se hace varias veces. A mí me parece muy interesante porque a veces Dios nos hace pasar por esos procesos. Nos hace pasar por esos procesos complicados que aunque a veces pensamos que, no sé, que la vida no nos deja de dar martillazos o que la vida no nos deja de calentar y enfriar y ese proceso es muy doloroso. Pero ténganlo por seguro que eso va a terminar y que en algún momento esa espada que estaba pasando por ese proceso muchas veces va a ser tan fuerte, tan firme que ya no va a necesitar esos procesos y va a servir para hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que quería compartirles. Me alegro mucho de que estén bien. Va muy relacionado a todo lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Con todo el tema del coronavirus y todo el asunto de la cuarentena. Cada vez es más difícil para nosotros quedarnos en la casa y estar tranquilos y bueno, pensar que las cosas van a terminar porque se va alargando y alargando y alargando. Pero va a pasar, va a terminar y el sufrimiento no va a ser eterno. Así que vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y con eso terminamos. Bueno, Señor, hoy estamos aquí después de hablar un poquito sobre ti, Señor, hablar un poquito de la forma en la que tú haces las cosas, Señor, como tú permites el sufrimiento para hacernos entender, para hacernos crecer, para hacernos más fuertes y más firmes. Te quiero pedir en este día, Señor, para que todo lo que hagamos sea siempre voluntad tuya, que nos acerquemos a ti, Señor, y podamos ser más estables y más firmes, Señor, aunque eso implique pasar por sufrimiento. Te pedimos que nos protejas y nos bendigas, Señor. Protege a nuestros seres amados, a nuestras familias, a todos nuestros conocidos, Señor, y a este país, Señor, que aún cree en ti, Señor, y aún quiere confiar en tu poder y en tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y eso sería por hoy. Espero que tengan un bonito día, que la pasen súper bien, que tengan un día lleno de bendiciones. Y nos vemos. Hasta luego. Existe un